Estabas fuerte y te veías delgado. Sí, 100%. Salí en una portada de una revista fitness y yo no me veía bien. ¿No te veías bien o no te veías suficiente? La persona puramente obsesiva que contesta yo quiero ser perfecta o perfecto para mí. La mayoría, si no están trabajados, es porque no se identifican que en su mente hay una voz tirana que les está manipulando constantemente, pero están enamorados. Es como una relación con un narcisista o un psicópata. Pero le vas haciendo caso y te lleva al exceso de control, a una rigidez de trabajar brutal. Para ella nunca es suficiente. Y aquí te lleva como lo que es la anorexia. Chicas que llegan a estar con pesos muy bajos y ellas dicen, ya, pero yo aún no me veo bien, yo quiero más. La clásica dieta en la que tienes un cheat meal semana, ¿no? Esa comida trampa que le suelen llamar, es como que estás toda la semana a rajatabla cumpliendo lo que sea y una comida de esa semana es hacer lo que quieras, ¿no? Entonces, claro, ahí la gente se mete, pues yo qué sé, pues 12 donuts, pues 12 donuts, ¿no? Está muy aceptado eso en esa cultura del fitness. Pero en este caso es erróneo a tope. Hay un pensamiento que tendrán muchas personas en la cabeza que es el de mi cuerpo nunca va a ser suficiente, ¿no? O no voy a ser nunca suficiente en ese sentido. ¿Qué les dirías? Alright, bienvenidos y bienvenidas un día más a Crudo por Venice. Hoy hemos cambiado de spot, como estáis viendo, cosas del directo. Tenemos con nosotros a una invitada muy interesante para hablar de cosas que a todos nos rondan la cabeza más tiempo del que pensamos. Nuestro cuerpo, cómo nos hace sentir, la ansiedad, trastornos alimenticios relacionados también con esta ansiedad. Bueno, vamos a hablar del mundo que tenemos sobre los hombros. Para esto hemos traído a una psicóloga experta, madre, emprendedora, escritora, muchísimas cosas. Julia, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alex. Muy bien. Aquí, ¿qué tal por Madrid? Que has venido a la tele hoy, justo que tú eres de Barcelona. Sí, a promocionar mi segundo libro, No te comas el coco, 10 psicosoluciones para salir de las trampas de la mente. Así Toma que muy ya. Contenta. Luego vamos a comentar cositas de tu libro, pero vamos a empezar hablando de lo que decía antes, ¿no? Del cuerpo y de cómo nos hace sentir. Julia, tú en un día normal, ¿cuántas veces piensas en tu cuerpo sin darte cuenta, además, muchas de ellas? Pues claro, yo vengo del ballet clásico y sin darme cuenta es un poco difícil, me doy cuenta. Y entonces, en mi caso, me miro el cuerpo y conscientemente por la mañana, seguro, y después de ducharme, ¿vale? Normalmente es 2 veces. ¿Por qué? Porque por mi rutina, porque muchas veces pues me ducho o 2 veces o por la noche, ¿no? Pero a veces solamente es una vez, que es por la mañana, me ducho, salgo de la ducha, recomiendo mucho tener un espejo que nos veamos todo el cuerpo entero y cuando ya me voy secando, me voy mirando al espejo. Después cojo la crema hidratante que me da un palo muchas veces porque no tengo tiempo, pero igualmente me la pongo y voy siendo consciente de cómo está mi cuerpo por la mañana. Y luego, tal y como me veo, pienso en el día que voy a tener y digo, ¿cómo te vas a vestir? ¿Cómo te vas a acompañar en el día de hoy? Y hoy que pensaba, hoy tengo televisión, después voy a ver a Alex. ¿Cómo me veo, no? ¿En qué ropa me puedo sentir más cómoda? ¿Y cómo es el encuentro que estoy teniendo con este espejo por la mañana? Y de allí decido cómo acompañar mi cuerpo de cómo está, así como elegir el maquillaje que voy a llevar. Y aquí estoy, supongo que voy a tener otra cita con mi cuerpo hoy por la noche, cuando me desvista y vuelva a ese contacto. Me sorprende la precisión con la que has contestado, porque si a mí me hicieses esa pregunta yo diría, no lo sé. ¿Cuántas veces me miro al espejo o pienso en mi cuerpo? No lo sé, muchas, no sé. O sea, no lo tendría tan claro y eso la verdad que me ha sorprendido bastante, ¿no? Sé que no es normal, es una conciencia corporal claro. muy fuerte y no es lo habitual, pero me acuerdo que una vez sí que me ha pasado de caer un poco en las compulsiones y me pasó en un programa de televisión que se llamaba Cazamariposas. Acabé el programa y luego fue un directo y la realizadora me dijo, Julia ha salido con los dientes del pintalabios todo rojo. Digo, es que no me habéis dicho nada, no podíamos decirlo, era un directo. Y luego lo miré y salía, bueno, horrible. Cositas que pasan. Todas de esto. Y de allí durante unos días, como en ese momento salía bastante diariamente, cuando me ponía el labial, iba controlando que no tuviera el labial, ¿no? Y estas compulsiones pues, son parecidas a las personas que sufren por algún defecto físico, ¿no? Por ejemplo, pues tienen el complejo de las ojeras y por mucho que por la mañana, ese contacto que he dicho por la mañana, se miran, se pueden poner su quita ojeras y tal,
igualmente le viene, ¿y si ahora se vuelve a ver? ¿Y si Claro. vuelvo a estar feo y tal? Y se recontrola constantemente, ¿no? O con el móvil o en cualquier espejo que tengan. Voy al lavabo y es una excusa para mirar si se tapan o no se tapan. Y yo supongo que te referías a esto, ¿no? A este movimiento como compulsivo de mirar al espejo y conectarnos con el cuerpo. Por el otro también, como mínimo son 2, pero yo hago ejercicio físico casi cada día y te diría que, claro, el tema es que intento hacer el ejercicio físico, si no bailo, sin el espejo. Claro. Y para aumentar la propiocepción. Totalmente. La propiocepción es el sentido de mirarnos hacia adentro y ver cómo está nuestro cuerpo por dentro. Y me parece maravilloso. No sé si... En relación a eso, Julia, que has dicho de mirarte al espejo, ¿no? ¿Por qué cada vez hay más personas que, estando sanas, no se sienten bien con eso que ven en el espejo? Bueno, claro, porque la percepción cambia constantemente y cambia según muchas variables. Y una de ellas es la voz interna que tenemos. Y a veces no tenemos una voz, tenemos varias. Muchas. Sí, y yo he detectado varias voces que hacen que no te veas bien al espejo. Entonces, pero es muy importante saber que, por ejemplo, el trastorno dismórfico corporal, los psicólogos lo definimos como una preocupación excesiva a un defecto o varios defectos físicos, a varias partes del cuerpo que no te gustan, pero pueden ser reales o imaginarios. Claro. Quiere decir que tú puedes tener este trastorno dismórfico corporal, algo que realmente, imagínate, pues estoy quemado o tengo una malformación de algo. Es un defecto. Socialmente esto no es normal y se pueden reír de mí. La sociedad me dice que esto es feo. De esto también podemos tener un trastorno dismórfico o una nariz que socialmente es una nariz fea. Entonces, pero el tema es, vale, lo percibo yo, pueden percibirlo también la sociedad, pero el trastorno se construye en qué haces frente a esa percepción negativa. Por lo tanto, las personas, por ejemplo, con tendencia al perfeccionismo, generalmente se miran al espejo y muy pocas veces se dicen estoy divina de la mente, perdón, divinamente de cuerpo. Yo siempre digo, lo mejor es estar divina de la mente, no del cuerpo, pero los perfeccionistas jamás, siempre van a que no es suficiente, que hay que mejorar. Se fijan en lo poco malo que haya, que a lo mejor es poco, antes de todo lo bueno que tienen, ¿no? En ese sentido. Sí, siempre en lo que falta, en lo que no es suficiente, en lo que de esto tal. Pero eso no tiene por qué ser negativo. Hay personas con tendencia al perfeccionismo que consiguen que esa característica sea su superpoder. Es decir, una motivación. Ay, ahora que está dando de moda los glúteos de las mujeres, pues miran su glúteo y dicen, está fofo. Y lo otro, bueno, ahí está, pero está fofo. ¿Cómo lo puedo mejorar? Y puede ser una motivación a hacer más ejercicio físico. Ostras, pues estupendo. Pero hay voces que son de una crítica brutal, hechiceras, que yo les digo hechiceras perversas, mentes, que te dicen, este glúteo es horrible, no puedes salir de casa con la ropa que tú querrías ponerte, porque vas a ser ridícula, se van a reír. Y la mente dice, pero yo me querría poner esos pantalones marcados como mis compañeras. Y la voz dice, te van a llamar puta a ti, o te van a llamar horrible, ¿no? Hombres y mujeres pueden sufrir el mismo problema, ¿eh? Luego hablamos y eso. Entonces, frente a esta voz tan crítica, la persona, si empieza a taparse, a dejar de vestirse como la persona quiere, empieza a evitar situaciones que querría ir pero no va. Pues, no me atrevo a ir a la playa, no me da de esto. Podría empezar a construir el problema a través de las evitaciones, el exceso de control en el cuerpo, o un exceso también, podemos enfermar del trastorno dismórfico corporal en un exceso de intentar mejorarnos, ¿sabes, Alex? Justo ahí te quería preguntar, Julia, que quería hablar sobre, ¿no?, los TCA, los trastornos de conducta alimentaria y la dismorfia corporal. Y la pregunta que te quería hacer era justo lo que estabas hablando ahora, ¿no? ¿Cómo sé si tengo un TCA o si tengo dismorfia? Y lo que estás comentando es justamente cuando empiezas a comportarte de una manera en la cual esas voces de la cabeza te dicen no te pongas esto que te van a decir no sé qué, ¿no? Ese tipo de comportamientos, no sé cómo llamarlos, obsesivos o no sé muy bien. Sí, lo estás diciendo muy bien. Obsesivos.
es una voz crítica en la mente que te dice que no estás a la altura, que no eres suficiente, y depende de qué hagas frente a ello, o bien es un motor de cambio, de mejora y súper bien, pero se puede convertir en tu cárcel, ¿no? Claro. Y allí lo que hemos detectado es que la persona con trastorno dismórfico tiene la tendencia de percibirse un defecto o varios defectos físicos, y su tendencia de solución para calmar su ansiedad que le da a la mente, que le provoca tanta ansiedad, que porque muchos les da asco. Hay pacientes y hombres, por ejemplo, con el trastorno dismórfico de las pecas, que no se pueden mirar al espejo, o de los dientes. Si se miran, entran en pánico. En pánico es una reacción de descontrol total del cuerpo. Por lo tanto, tienen una incapacidad de verse ese defecto porque se descontrolan constantemente. Y entonces, por lo tanto, imagínate la evitación, no pueden mirarse al espejo. Esta es una señal. El trastorno dismórfico lleva a la persona o a evitar totalmente el espejo, tiene una relación tóxica con el espejo, o la evitan, o tenemos el otro perfil, no paran de mirarse, de recontrolar. Entonces hay las evitaciones de situaciones. También puede pasar de que te veas demasiado gordo, una parte del cuerpo o todo, y entonces empieces a ser selectivo y a hacer restricciones alimentarias, evitaciones alimentarias, que aquí puedes empezar a construir un trastorno alimentario por la restricción alimentaria. Luego hablamos de los tipos, pero evidentemente el exceso de restricción alimentaria, la primera, pues la anorexia, pero luego hablamos de cuáles podemos desarrollar. Luego hay otros, por ejemplo, el hecho de controlar, me veo fofo, me veo gordo, los hombres pues empezáis a entrenar y a controlar el entreno de fuerza, tanto, que podéis desarrollar la vigorexia. Justo te iba a preguntar, ¿no? sí. Que la anorexia ha tenido como mucha luz, ¿no? Es algo que mucha gente ha hablado de ello. La vigorexia, sin embargo, yo no he oído tanto hablar sobre ese tipo de TCA. Y entiendo que es tan mal una cosa como la otra, tanto, ¿no? la anorexia, más delgadas quieren estar, más gordas se ven, y más delgadas más delgadas son y más gordas están, y más quieren adelgazar, y más se les cambia la percepción. Yo les digo que acaban teniendo lentes de hipopótamo, se miran al espejo y se ven gordas. En la vigorexia, más fuerte quieres estar, más ancho y más filete y más delgado te ves, ¿no? Justo lo contrario, sí. ¿Y eso por qué? Porque al principio no pasa, es por el exceso de control, de mejora en ese caso, es construir el problema. Entonces tenemos las evitaciones, se esconden, y el exceso de mejorarse. Y aquí tenemos tantas niñas jóvenes y la moda de las operaciones quirúrgicas. Es decir, no me gusta esto, pues tengo pasta, pues me lo cambio. Pero como te hagas una operación quirúrgica y no hayas detectado que tienes dismorfofobia, te van a operar, imagínate, pues la nariz, y al principio puedes estar contenta, pero al cabo de nada dirás, está horrible, me lo tienen que volver a retocar. Los cirujanos con la nariz no la pueden volver a tocar, pero se buscan otro cirujano para que tal, y encontramos todos los desastres que estamos viendo. Mujeres que para gustarse más intentas más estar guapa y más fea te ves, pero además se convierten en realmente monstruos. Y ahí la pregunta entonces clave es, vale, supongamos que tengo alguno de esos trastornos, ya sea anorexia, ya sea vigorexia. Yo creo que en ese sentido he sido muy vigoréxico. Ahora ¿Has no... estado al límite o crees que llegaste a verte que No. estabas fuerte y te veías delgado? Sí, 100%. O sea, la dismorfia que yo tenía a lo mejor tengo ahora 32, ¿no? Pues con 25 años o 24 por ahí, era muy fuerte. Porque además yo me acuerdo perfectamente de en esa edad sentirme o verme muy delgado, muy de, joder, parece que no progreso, estar muy obsesionado con ese punto. Y sin embargo, ahora ver fotos de esa época y decir, madre mía, pero si estaba de revista. Bueno, literalmente salía en una revista en la portada. O sea, quiero decir, tú fíjate qué dismorfia no tendría que salía en una portada de una revista fitness y yo no me veía bien. O sea, quiero decir, no sé. ¿No te veías bien o no te veías suficiente? En tu caso. Yo creo que ambas cosas. Vale, se combinaban. Claro. ¿Y qué tipo?
entiendo que tuviste la vigorexia de estabas grande pero te veías aún delgado, filete, no con los Sí, músculos. insuficiente, o vamos a decir eso, que quería llegar a un punto en el que nunca estaba, porque a lo mejor si el punto era este y llegaba, pues ahora lo movía aquí, ¿no? Entonces eras infinito. Este es el tipo de percepción alterada que la mayoría de las personas que enferman por vigorexia tienen, pero me gustaría explicar, aprovechar la ocasión que me has invitado, que hay personas que, culturistas o ahora que está tan de moda el CrossFit, si se enganchan y acaban teniendo vigorexia, también les puede pasar que de repente se sienten bien en el cuerpo, ven una foto suya en el móvil y la percepción es estoy gordo. No ven la musculación, ven gordo. Y esto raya mucho. Y es otro tipo de vigorexia por ejercitar demasiado la musculación. La mía era verme delgado, no gordo. Es la típica. No sé, yo no he sido, por suerte, no he sido gordo nunca. Sí. Por También genética. pasa ahora que viene el veranito, ¿no? La gente que quiere ponerse morena, ¿no? Pero más intentas broncearte obsesivamente y pasas de algo saludable a la obsesión, A ser y un más céntimo. morena quieres estar y más blanca te ves. A color céntimo, sí, sí. Y no sé si conoces a alguien, ¿no? Que están tan obsesionados que hasta en invierno están como chimeneas, ¿no? Totalmente de esto. Pero la persona de este, y nunca es suficiente, y se están allí 4 horas al día o tal, sea verano o invierno, ¿no? Y todas estas personas, Julia, que ahora mismo tienen unas pautas. Se llama tanorexia. Sí, es verdad. Tanorexia. Bueno, todo tiene un nombre hoy en día. Apetito por estar moreno, ¿no? Apetito. Y luego tienes la paradoja, más blanco te ves. Apetito barra obsesión, sí. Que te estaba comentando, todas estas personas que ahora mismo tienen unas pautas alimenticias o una dieta, ¿no? ¿Hasta qué punto es una obsesión o es un compromiso o es una implicación con esa dieta? ¿Y hasta qué punto es un TCA? O sea, ¿dónde está el límite? Bueno, esto es muy interesante porque ahora está muy de moda cuidarnos, tenemos mucha información con los alimentos, esa información es poder para hacerlo más saludable, pero hay dos caras de una misma moneda. También tienes más información para obsesionarte y para ser rígido. Claro. La idea yo creo que es la rigidez. En el momento que tú sigues una dieta que... Ya el nombre de dieta es que te tengo que decir, Alex, que es que habría que suprimirlas, porque las dietas enferman de todas maneras. Psicológicamente hablando, sobre todo, ¿no? Psicológicamente y físicamente es que acaban haciendo rebote, ¿no? Y entonces, para mí no es salud mental y salud física, todo está conectado. Entonces, porque fíjate que si tú te coge más ansiedad, te acabarás comiendo más y, bueno, es un desastre las dietas. Pero saber más de la alimentación y que hay que construirlo como un hábito saludable que sea flexible, es decir, flexible contra rigidez. Es decir, que si yo estoy haciendo una dieta keto porque creo que me está sentando muy bien y tal, pero sé leer que si me voy a Madrid, como voy yo en la televisión, y miro el catering, el self-service y tal, puedo hacer la excepción y contenta, ¿no? Me adapto, es una circunstancia especial, tal, y no voy a pedir que me cocinen algo, al contrario, disfrutaré eso. Y puedo hacer tranquilamente la excepción sin luego sentirme culpable y caer en la rumiación, ¿no? Entonces hay que valorar, no solamente fijarnos en que quiero hacer esto porque tengo miedo a enfermar de algo, o por adelgazar, o por estar más guapo en la playa, y nos dejamos de valorar otros aspectos. Y entonces yo le diría que debe ser flexible para no caer en un trastorno de conducta alimentaria y darnos cuenta que no estamos pensando continuamente en qué comeremos. Uh-huh. Si tú ya estás todo el día pensando por la mañana y tal, ¿y que dónde voy a comer? ¿Y qué voy a comer? Tal, esto es un gran signo que estás teniendo un TCA. Ahí he estado yo. Cuando estaba en esa época vigoréxica, todo el día pensando en tengo que comer, tal, que no se me pase la merienda. Yo es que ahora lo pienso y es que digo, madre mía, qué manera de martirizarte, ¿no? Porque es como transformar el día en algo ya pesado, porque tienes que estar todo el día pensando en eso, ¿sabes? Claro, ahora es muy fácil verlo. Entonces, lo siguiente que te lanzo es, cuando estás ahí, que es cuando no es fácil verlo, ¿no? ¿Qué puedes hacer para dejar de estar ahí? Fíjate, lo primero es darnos cuenta de que hemos querido un objetivo, que en un principio era un objetivo saludable, ¿no? Uh-huh. Estar más fuertes, que estar más fuerte implicaba un tipo de dietas, y todo esto es maravilloso. Pero seguramente el error es que
hiciste hiperfoco. Es decir, hiperfoco es, me centré a muerte en ese objetivo porque además se me daba bien. Y como controlaba bien, tenía un placer en controlar la comida, ir a mi gimnasito, tal, oye, tal, que no puedo dejar de hacerlo. Y ese control me va abarcando toda la vida y acaba siendo más importante que otras áreas. Y el hiperfoco genera una anestesia emocional en otras áreas de la vida. Y esto es uno de los signos. Por lo tanto, yo te ayudaría en ese caso, como ese hiperfoco y esa rigidez que hacía que no parabas de pensar en comida, o sobre todo, tendré tiempo para ir al gimnasio, que agobio cuando nos entrenábamos, de hacer pequeñas transgresiones alimentarias o boicots de tu planificación. Y entonces en ese momento tú me hubieras dicho, no, que me dará más ansiedad. O sea, no, como no haga eso, yo estaré peor. Y yo te ayudaría a través de una comunicación hipnótica para que tú pudieras flexibilizar tu patrón y transgreder o alimentariamente o transgresión de acción en algo que tu mente te iba a decir, si comes eso la estás fastidiando, tío, vas a ser horrible, no vas a conseguir tu meta. ¿En serio? ¿Qué dice la Pascual? ¡No le hagas caso! Ella porque no puede. Ella no podrá estar tan fuerte como tú. ¿Te das cuenta? Cuando se entra en ese mundo, los valores cambian y se entra en una competitividad insana. La envidia. Uno quiere ser la anoréxica quiere ser la más delgada. Yo siempre les digo a mis anoréxicas, es como si estáis compitiendo para tener un cementerio solo de anorexia, de gente que ha padecido anorexia, y que sobre todo pongáis allí, consiguió sus 25 kilos, o consiguió sus 25 kilos, y se ríen porque dicen, es que Julia, es exactamente así, qué perverso, ¿no? Digo, sí. El problema es que cuando uno está con un TCA, cuando empieza, que dice, oye, qué bien, yo lo estoy consiguiendo y otro no. Se genera un ego, ¿no? Como una satisfacción, pero uno queda muy enganchado. Así que una de las prescripciones es eso, la transgresión, pequeñas transgresiones de acción, de alimentos, y te darías cuenta que cuando te consigues hacerlo, un beneficio, porque dirías, ostras, ya no estoy tanto pensando en lo mismo y por fin estoy incorporando otros temas en la cabeza, otras acciones. Porque claro, Alex, tú no solamente eras el tío del gimnasio y buenorro, tú, Alex, eres muchas otras cosas. Pero la vigorexia, el TCA, la dismorfofobia, solo nos hace pensar que nosotros somos un cuerpo. Un ejemplo de lo que estás diciendo quizás, que es algo como muy conocido y aceptado, por eso te lo pregunto, es el clásico que viene muy del fitness, además. La clásica dieta en la que tienes un cheat meal a la semana, ¿no? Esa comida trampa que le suelen llamar, que es como que estás toda la semana a rajatabla cumpliendo lo que sea y una comida de esa semana puedes hacer lo que quieras, ¿no? Entonces, claro, ahí la gente se mete, pues yo qué sé, pues 12 donuts, pues 12 donuts, ¿no? Eso es un claro ejemplo de lo que tú estás diciendo, ¿no? Que además es que está muy aceptado eso en esa cultura del fitness. Pero en este caso es erróneo a tope, porque de nuevo es un control del descontrol. Claro. Y entonces acabas siendo un atracón programado. Y estás toda la semana pensando en ese atracón, además, claro, sí, porque es tu liberación. Ahora las profesionales nutricionistas y dietistas odian muchas veces ya el nombre de dietista nutricionista, porque tantas ya trabajando con psicólogos les tenemos fobia al nombre de dieta, se quieren llamar ya solo nutricionistas. Ya desaconsejan ese tipo de dietas porque es que estaba de moda. Tú me sigues pero tienes 2 días libres. Claro, eso o es. Tal, ¿no? O la típica persona que tiene el síndrome de atracón del ejecutivo, que es de lunes a viernes, comen súper bien porque comen en la oficina, con su tupper o en el menú de debajo del trabajo. Pero luego el viernes que acabas a las 3, llegan a casa y se comen el gran atracón. Que el atracón es muy interesante, es importante saber que el atracón no solamente es de comida, también uno puede atracarse de alcohol. Y sabes, Alex, está normal esto, es que casi es que está bien visto, casi como además se prescribía en dietas, luego está bien visto que en Navidad te pongas como el culo. Sí, y todo, sí. Hemos normalizando cosas que no son normales, no. El exceso de descontrol no es normal y es producido muchas veces por ese exceso de control, de rigidez, de una pauta alimentaria demasiado rígida o
quizás no es rígida, pero tú la estás cogiendo de manera obsesiva, en plan, no puedo fallar, no tal. Y ese exceso de control luego te hace perder el control comiendo pues compulsivamente. Y en todo esto que estamos comentando, Julia, entiendo que también la ansiedad, que es algo que, bueno, pues la mayoría de las personas padecen o han padecido a lo largo de su vida, seguro que la experimentan, la ansiedad tiene un papel o una palabra aquí que decir en todo esto, ¿no? Sí, y yo creo que, como dijo Hipócrates, la alimentación, la comida es la primera medicina, es como una medicina. Eso lo dijo Hipócrates. La comida es como una medicina. Se lo ha tomado demasiado a pie de la letra mucha gente. Cuando uno no está bien, tantas personas tiran de comer, elegir un tipo de comida o comer de una manera determinada para calmarse. Y esto pues a veces construye grandes problemas. Por ejemplo, hay dos tipos de personas. La persona que cuando tiene ansiedad le da por comer mucho, y la persona que cuando está estresada y tiene ansiedad se le cierra el estómago. Esto se estudió que era por la idea de, en supervivencia, pues hay genéticas que tienen detectado que, ojo, ansiedad, ojo, estrés, es peligro, peligro, pueden ir las cosas mal. Hay cuerpos que lo leen como nos dejarán, no tendrás para comer, cuidado, que te quedarás muerto de hambre. Hay ese registro y entonces comen compulsivamente como para tener reservas de grasa y energéticas. Y en cambio otros cuerpos lo tienen detectado, que este soy más yo, no sé si tú, Alex, cuál eres el tipo, pero cuando tenemos estrés y ansiedad, oye, somos capaces de no tener el aviso de hambre. Y eso es porque delante de la amenaza estamos registrados para salir corriendo. Y claro, para salir corriendo es mejor. Cuanto más ligero mejor, claro. Como más ligero mejor. ¿Tú qué tipo de... Cuando tienes ansiedad y estrés, es más el que come mucho y se va a dormir en su cueva para que no haya bombas y tal? ¿O el que saldrías corriendo como yo? Pues mira, lo mío es curioso porque además justo te lo iba a comentar. Yo cuando tengo algún evento en mi vida que me causa ansiedad, ¿no? Y lo tengo identificado y siento la ansiedad como aguda, yo no como. Yo soy de los que le cuesta mucho comer. O sea, directamente pues no tengo hambre. Ya está, punto y final. Pero ¿qué pasa? Que sí que me pasa a veces, bastantes veces, que por la noche, que esto yo creo que le puede pasar a mucha gente, ahora me dirás por qué es, después de cenar y tal, me entran ganas no de comer, sino de comer dulce, ¿vale? Pues lo típico, de donuts, lo que cada uno compre, ¿no? Y me extraña porque es como, joder, yo ya he cenado y no es que me haya quedado con hambre de comer, de cenar otra vez lo mismo, sino de dulce. ¿Esto a qué se debe? ¿También a una ansiedad más silenciosa o a otros motivos? Bueno, ahora me has dicho dos cosas que es muy interesante. La primera es que tú tienes la tendencia más bien como la mía, y sintonizo, de que cuando percibimos un estrés o ansiedad en algo, identificado o no, más bien se nos cierra el apetito. Y eso nos puede ayudar para salir corriendo, pero luego también el hecho de comer poco al inicio te da mucha velocidad cognitiva. Él te hace estar muy despierto, ¿vale? Mientras que los otros tipos personas que les da más tendencia de comer, ¿qué pasa? Que ya les prepara para ir a dormir, a relajarse, a que el cuerpo pese, ¿vale? Y entonces son mecanismos de defensa distintos. El que se pondría más a la defensiva frente al peligro y se iría a la cueva a defenderse, a protegerse, y el otro más tipo de nosotros que iríamos a ver dónde está el problema. A enfrentarnos, ¿no? Bueno, atacar o a salir corriendo, pero iríamos más bien a la acción. Luego lo que comentas, Alex, ¿no? Y tantas personas les sucede que por la noche necesitan dulce. Aquí habría que analizar si durante el día te has excedido de control alimentario, es decir, no. te has prohibido, ¿vale? Te lo digo. Y luego el día tuyo. El día tuyo, si no ha habido un exceso de control de obligación alimentaria, ¿ha sido un día placentero o ha sido un día lleno de obligaciones sin parar? A ver, yo tengo la suerte en este sentido de trabajar para mí. Entonces, vamos a coger obligaciones con pinzas porque me las pongo yo, las obligaciones. O sea, cada día lo elijo yo, realmente. Pero sí, digamos que yo a lo mejor un día puedo trabajar 12, 14 horas. Entonces, al final, no paro de hacer cosas y sobre todo como tengo responsabilidad, porque al final pues tengo una empresa que depende de mí, etcétera, etcétera. Claro,
no tengo el tipo de estrés que tiene una persona que a lo mejor es empleada, que oye, pues sale a las 5 de la tarde y mañana me buscas a las 8 de la mañana otra vez, ¿no? Claro. ¿Puede deberse a eso? No lo sé. Desde luego lo favorecerá seguro. Esa es una de las explicaciones de cómo funcionamos cuando por la noche necesitamos ese dulce, que como tú dices, yo estoy lleno, no tendría mi cuerpo que avisarme que necesito ese placer, pero el hecho es que no podemos vivir sin placer. Y si tu día, aunque tú lo hayas elegido, está lleno de obligaciones sin placer, que el placer es no hay control, tengo un espacio para ver qué sucede. Nace desde allí el placer. O hago algo que no está bien visto, o ir al gimnasio en hora laboral, por ejemplo, puede dar mucho placer. Pero cuando ya está prescrito, ¿no? Decir, después de las 7 de la tarde, tengo que, debo de. Eso ya se convierte en obligación, aunque en principio, qué placer, ¿no? Puedes ir al gimnasio. Pues no, algo que podría ser bonito, como le pongo un tengo que, debo que, es una obligación. Entonces, de ti yo me investigaría también el lenguaje tuyo del día del trabajo. Seguramente está tanto lleno de obligaciones que por la noche, como no se puede vivir sin placer, pues el cuerpo te pide ese placer que no te has dado durante el día y por lo tanto puede ser súper saludable. ¿Que quieres dejarlo de hacer? O porque a veces se te va de las manos, que no lo sé, sería introducir otras áreas del placer en tu día a día. O sea que realmente sí se debe un poquito a esa restricción durante el día, que a lo mejor es inconsciente como la mía, de estar todo el rato haciendo cosas y cuando llega la noche como que te liberas, ¿no? Y ahí es cuando aprovechas. O sea, se debe un poco a eso realmente. Sí, es que la emoción del placer la debemos de tener durante el día. Y entonces, si no te la vas dando, luego sale de manera irracional y lógico, pero dices, ¿por qué tal y cual? Bueno, pues que no puedes irte a dormir sin algo de placer. Entonces, acuérdate que las emociones, no sé si te lo han explicado, pero las emociones no son racionales. Son irracionales, pero debemos de pasar en el día. Así que yo creo que es bastante adaptativo. Por eso les pasa una jornada muy laboral, muy de esto, y luego, tengo una cena súper saludable. Pero ese día cargado de obligaciones solo uno piensa en chocolate, por ejemplo, o ir a comerse una buena hamburguesa y luego helado. Pues eso, por el placer. Y Julia, cuando tenemos esa ansiedad, sobre todo en momentos más agudos, ¿no? Porque hay gente que, bueno, pues vive con una ansiedad permanente por motivos X y muchas veces está provocada por circunstancias de su vida, pues que hasta que no las cambien o lo que sea, no va a desaparecer la ansiedad, ¿no? Pero cuando te pasa algo, ¿no? Y eso te genera mucha ansiedad, ¿qué podemos hacer para calmar esa ansiedad, para salir de ese estado? Bien, ¿y esa ansiedad a qué te refieres? ¿Con síntomas físicos de ataques de pánico o de rumiación? Claro, o sea, yo creo que luego hay, esa es otra, ¿no? Que cada uno vive la ansiedad de una forma, ¿no? Claro. En mi caso, digamos que sí, un exceso de tener la cabeza a mil. O sea, yo cuando tenía ansiedad aguda no he tenido hambre, me he notado la cabeza todo el rato con pensamientos intrusivos sin parar y puedo estar hablando contigo, o mejor dicho, que tú me hables a mí y no enterarme de lo que me estás diciendo porque no te puedo escuchar. Esas son mis síntomas de ansiedad fuerte. Vale. Y es muy interesante hablar de los pensamientos intrusivos, porque los pensamientos intrusivos pueden ser pensamientos negativos que vienen a la cabeza y no les hemos pedido que vengan y no paran de venir. Y uno de ellos, con los TCAs y el tema que estamos hablando es... estás gordo, estás fofo, que estoy hablando con Julia y ahora que de esto, o sentir la sensación, ¿no? O la sensación de buscar la perfección y la valía y no acabarla de encontrar. Pero bueno, hay pensamientos intrusivos horribles, que por ejemplo es el miedo a hacer daño a los demás o que te hagan daño, tener miedo a haber atropellado a alguien. Estos son pensamientos intrusivos fuertes, ¿no? Entonces, la persona siempre estamos pensando aunque no nos damos cuenta. Si la mente fuera como un mar, estamos siempre sumergidos en agua. Cuando la mar está calmada no nos damos cuenta que pensamos, pero estamos pensando, pero nos sentimos a gustito. Pero cuando en esa mar empieza a haber un oleaje incómodo que nos da un golpe, una ola, entonces decimos, no quiero olas, pero ¿cómo no vas a querer? Por mucho que no quieras olas en el mar, tú no puedes hacer nada. Pero intentamos siempre no pensar. Pero intentar no pensar en lo que no quieres pensar no es posible, porque es como resistirte al oleaje del mar. Más resistes y más persistes, más te agotas y caes muy mal.
la idea sería que cuando viene el pensamiento intrusivo, imaginarlo como una ola del mar y tener el coraje de sumergirte debajo de la ola para dejar pasar el pensamiento. Es decir, identificar que ese pensamiento es espontáneo, tú no has elegido que esté allí, pero aprender el arte de dejarlo pasar, bloqueando la respuesta, evitar darle vueltas mentalmente. Y si no puedes dejarlo pasar porque ya quedas enganchado en pensar y pensar y pensar, si debes de pensarlo, siempre ir con una libretita, y si debes de caer en pensar en el pensamiento intrusivo, por escrito. Porque, ¿sabes? El efecto que produce la escritura. Como que te libera, ¿no? En ese sentido es pues como cuando hablas con un amigo y verbalizas cosas, no estás cambiando nada realmente, pero tú estás desahogándote, ¿no? Y liberándote de esos pensamientos, un poco parecido. ¿No? No. Y justamente hemos de hablar de lo de hablar, porque ahora te explicaré que justamente no hay que hacerlo en los pensamientos intrusivos. Vale. Pero la escritura principalmente sirve para coger una distancia emocional con los pensamientos. A través de la escritura, por fin no sentimos que los pensamientos son reales, porque cuando los pensamos mentalmente, los sentimos como ciertos. Y pensamientos son pensamientos, no tienen por qué ser la realidad. ¿No? O sea, es uno de los motores de la ansiedad. Exacto, al tenerlo rumiando pensar, te haces sentir el miedo. Y el miedo excesivo es la ansiedad. Si en cambio los trasladas en el papel, hay una distancia que hace que, vale, puedes tener miedo, no te gustan, pero no activan la ansiedad. Hay ese distanciamiento. Luego nos damos cuenta del bucle. Aquí dentro podemos pensar la misma cosa y masticar un pensamiento, masticarlo, horas y horas y no darnos cuenta. En cambio, en la escritura, como es pesado y es una acción, nos damos cuenta del bucle y nos genera aversión la rumiación, gracias a ponerlo escrito. Y por fin lo podemos dejar pasar. Y además, yo siempre recomiendo, y si podéis, escribirlo en una libretita muy pequeña, porque al escribirlo muy pequeño, a la mente le estamos diciendo también que esa preocupación que tenemos es muy pequeña, ¿no? Es muy pequeñita y también va bien. Pero la idea es llevarlo a la saturación, el pensamiento. Y en la mente no se puede llegar a saturación, caemos cada vez más en el bucle. Estamos hablando mucho de darle vueltas al coco, ¿no? De pensamientos rumiantes, de ansiedad y justamente así es como se llama tu libro, No te comas el coco. Y hablando de no te comas el coco, que es una expresión de comer, ¿no? Claro, No te comas justo. el coco, Está no todo. te comas la sesera, no te comas el tarro, no te comas la chola. ¿Cuántas expresiones comunes atribuyen el pensamiento de pensar demasiado con la acción de comer? Total. Y es que pensar demasiado es como devorarnos por dentro y nos quedamos totalmente debilitados y bloqueados. Y una de las artes que hay que aplicar cuando tenemos obsesiones, pensamientos intrusivos, dudas, y sí, hacia el futuro, que los preveemos como escenarios catastróficos que pueden pasar, o bien en el pasado, ¿no? ¿Y qué van a pensar de mí? Y repetimos la conversación pasada, ¿lo habré hecho bien? ¿No? Tal, ¿me habré equivocado? No sé cuántos. Todo esto hay que aplicar el arte de cerrar el pico. Cerrar el pico, porque nos hemos dado cuenta los psicólogos que en estos problemas, así como siempre decimos, hablar te libera y tal y cual, no, hay que aplicar el silencio. Silenciarnos para callar la mente, silenciarnos para bajar el ruido mental. Pero no un silencio como señal de represión, de no puede decir ese pensamiento tabú, que entonces... No, un silencio liberador, de autoconocimiento y de aceptación a que la mente es la mente y yo seré yo soy quien decido las cosas que hago a espaldas, la mayoría de veces, del pensamiento y de las sensaciones. Fíjate lo que te estoy diciendo. Es decir, hay la mayoría de psicología, por desgracia, la mayoría de coaching, la mayoría de crecimiento personal dicen, debéis de ser coherentes, debéis de trabajar los pensamientos, debéis ser racionales, conseguir que el pensar, el sentir y el actuar sean coherentes y en la misma dirección. Ostras, luego, si hacéis esto, estáis en consulta de psicología al cabo de 3 meses, porque se cae en el bucle de analizar demasiado las cosas. Si eres humano, te sientes por la mañana y sí, oye, tengo el trabajo que me gusta en la vida, pero suena el despertador y estoy cansado, no quiero ir a trabajar. Si empiezas a analizar, no soy coherente, yo tengo que
apagar la alarma y decir, ¡sí! ¡Trabajo el trabajo de mi vida! Te obsesionas al final. Te obsesionas en la coherencia, en todo racional. Y lo que hemos visto es que las personas que realmente consiguen un equilibrio en la salud mental, que el equilibrio se consigue sudando, también con el ejercicio físico es importante, mover el cuerpo para frenar la mente, son personas que consiguen actuar y hacer lo que ellos quieren a espaldas de los pensamientos y de las sensaciones. Y eso no es disociación, es aquí estás, pero ahora atiendo y pongo foco en el presente y en la acción que yo quiero. Y con ese libro que estamos comentando, Julia, ¿cuál es el mensaje principal que tú has querido transmitir y que te ha llevado a escribir el libro? Pues mira, una era explicar los pensamientos tabú. Tantas personas tienen mucha vergüenza a pedir ayuda porque tienen pensamientos tabú que se creen malas madres, malas mujeres o asesinos en potencia, y no lo son. O tienen miedo a pedir ayuda por si los ingresan en el psiquiátrico, porque tantas personas tienen miedo a volverse locas o que son locos, o tienen miedo a cortarse las venas o a suicidarse y tienen miedo a decirle a un profesional por miedo a todo esto, ¿no? O la persona que tiene miedo a hacerle daño a su pareja, tiene miedo que la persona, si le digo, a ver si es que me van a encerrar o me van a poner en la cárcel y todo esto. Y explicarlos de que, oye, identifica, esto le pasa a más personas de lo que creéis y que tiene solución. Y entonces esto era uno de mis objetivos, dar luz a estos pensamientos tabú e intrusivos que tienen gente que admiras muchísimo, y porque muchas veces admiramos porque trastornos obsesivos y compulsivos lo tienen a veces gente muy inteligente. No, o incluso Asperger, otro tipo de... Claro, sí. Porque una cosa es el arte de reflexionar las cosas, es pensar una cosa que te ayuda a avanzar y tal, pero la rumiación... piensas pero te bloquea, pero es que el límite entre una cosa y la otra es muy frágil, ¿no? Y entonces tantas personas que admiramos y tal tienen un tormento de cabeza y aún así se levantan cada día y lidian con ella, ¿no? Entonces ese era uno de los grandes objetivos, y hablar de la parte de que los pensamientos no los controlamos y están mucho esto, ¿no? La sensación de hay gente que se cree que puede conseguir con meditación, con cosas que veo en redes sociales, gente intrusismos profesional, que pueden conseguir el vacío mental, Alex, que pueden llegar a no pensar, y es justo lo contrario, no. Bueno, yo solo aprendí en una fase que estaba yendo a terapia, bueno, sigo yendo, pero en ese momento mi psicóloga me recomendó diferentes cosas, entre ellas la meditación. Y a mí al principio me frustraba mucho porque yo entendía la meditación como la capacidad de durante X tiempo no pensar. Yo encima, que soy una persona que no paro de pensar, inconsciente o conscientemente, da igual. Y claro, en base a eso terminé entendiendo que realmente el arte de la meditación es ser capaz de concentrarte en un pensamiento, dejar ir el resto y tener ese control, ¿no?, sobre un poco tu cabeza también, ¿no? Pero no el no pensar, porque es básicamente o imposible o casi imposible, o si lo logras incluso no es positivo, ¿no?, como tú dices. Y eso yo creo que hay mucha gente que no lo sabe, que cree que meditar es no pensar. Claro, y si yo te digo, Alex, intenta no pensar en un elefante blanco. Claro, ya me estás metiendo la semilla. Pero, y ya... Alex, no pienses en el elefante blanco y tampoco en la colita de la cola que acaba con un pelito, tal. Tú te vas a esforzar a intentar no pensar, pero la imagen más crece en tu cabeza, porque se genera esa paradoja de que intentamos no pensar y pensamos aún más. Y entonces, para salir de las trampas de la mente, una de las técnicas que quería explicar, y que hay que leerlo, y ojalá que en el podcast lo pueda explicar un poquito porque parece muy loco, si intentar no pensar es pensar aún más, hay que atreverse a ir debajo de la ola. Y debajo de la ola, para que pase el de esto, es atreverse a coger ese pensamiento y pensarlo aún más para dejar de pensar. Llevarlo a la saturación. Es decir, eso que me da miedo pensar que seré gordo y me van a rechazar las mujeres y me acabaré solo y tal y cual. No quiero pensar eso, por eso entreno mucho, tal. No, pues ahora voy a coger ese pensamiento y lo voy a pensar durante 20 minutos seguidos.
¿Sabes qué efecto puede provocar? Que durante 20 minutos pienses en tus peores fantasías, que te vuelves gordo, te rechazan, te das asco a ti mismo, tal y cual, si fuera tu miedo, pero sí, o otras personas que pongan en otros. ¿Qué efecto da pensarlo voluntariamente? Pues una de dos, o que te des cuenta de que no es para tanto, no lo sé, o que acabes tan cansado de pensarlo que ya no lo pienses, no sé. Sí. El obsesivo se pone allí. Julia, me has dicho que vaya a una habitación que no me pueda molestar nadie, que me ponga el despertador. ¿Ah? Y entonces empiezan a pensar las peores fantasías, ese pensamiento negativo, a aumentarlo, y al momento, casi en 2 minutos, no lo consiguen. Y vienen a consulta diciéndome, Julia, me tienes que... Yo creo que no he entendido bien el ejercicio, o es que no lo sé hacer bien. Porque yo me ponía, pero se me iba de la cabeza. Y es el efecto paradójico. Claro, intentaba no pensar en lo que no quería pensar y más pensaba. Pues al obligarle a pensar lo que no quería pensar, dejaba de pensar. Al aumentar, Haz un ¿no? trabalenguas. Sí, al acelerar ese pensamiento se desacelera al tener el contacto. Y otras personas que sí, que entran y lo sufren durante un tiempo, pero les ayuda que el resto del día están liberados de esto. Les funciona, se machacan esos 20 minutos y les ayuda. Oye, pues el resto del día no he pensado en esto, y he estado súper bien. Y poco a poco van construyendo también la contraparadoja de intentar no pensar. Si intentar no pensar es pensar, pues los llevo a mis pacientes a pensar lo que no quieren pensar para dejar de pensar. Hay un par de cosas que te quiero comentar, Julia. Una de ellas que has dicho antes, que has comentado. Hay muchas personas que a lo mejor son tus referencias, ídolos, llámalo X, que si te metieses en su cabeza dirías, madre mía, la que hay aquí liada. Yo tengo el pensamiento, no sé qué opinas tú, de que precisamente eso les hace ser quienes son. Y eso les hace ser, o mejor dicho, lograr lo que han logrado. Entonces, si tú te metieses en su cabeza con el ánimo de despejar todos esos problemas, todos esos enredos, esas personas dejarían de hacer lo que hacen o de ser como son, ¿no? De hecho, hubo una entrevista, por poner un ejemplo, ¿no? De esto de una entrevista que hicieron a Elon Musk, que él decía, estoy seguro de que nadie querría ser yo. En plan de, tengo la cabeza, decía con otras palabras, tengo la cabeza jodida, ¿vale? No sé qué opinas. Y yo opino que para salir de las trampas de la mente, una clave es el movimiento, sudar los pensamientos, ¿no? Esto se puede llevar a la importancia del ejercicio físico, pero la importancia de la acción. Y entonces las personas obsesivas con tendencia a la rumiación, para estar en equilibrio es clave de tener una vida de acción. Acción, 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 y te obliga a estar en el presente y enfocada en la acción. Y esto hace que puedan conseguir tantas cosas, porque saben que si paran, les está esperando el toc, 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 ¿no? O el sí, 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 las dudas patológicas, el trastorno obsesivo compulsivo, por eso te he dicho el toc, 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 o los fantasmas de las fobias, ¿no? Que las fobias son miedos que se construyen como reales, ¿no? Porque, por ejemplo, la fobia de ser gorda, ¿no? Y entonces te miras la fobia que debe ser gorda, que puede construir trastorno de atracón, anorexia y bulimia y tal, te miras al espejo y te ves gorda. O sea, los miedos construyen fantasmas que nos creemos que son reales. Así que creo que sí, que las personas que tienen tendencia a sobrepensar y están bien gestionadas son personas que muy fructíferas y que hacen muchas cosas. Y normalmente creo que han aprendido a que son más felices dando a los demás. Bueno, me veo ahí un poco reflejado. En este sentido, recapitulando de fobias... ¿Tienes una mente Ferrari, que le digo yo? Sí, ¿Sabes? sí, sí, sin duda. Pues acuérdate de que tienes unos buenos frenos, porque las mentes Ferraris sabéis que os aceleráis mucho, Sí, pero sí. os olvidáis que el freno es igual de bueno. Y ese es el arte. Hay unas técnicas que es el bloquear la respuesta. O sea, te viene el pensamiento, vale, aquí estás, pero bloqueo la respuesta, bloqueo. Y entonces las mentes Ferraris, cuando encuentran el freno, es brutal. Tú sabes Nos tienen ahí esperando. lo típico que se dice, ¿no? De las personas que consiguen algo y que antes de disfrutar de ese algo están pensando en lo siguiente. Pues yo no. Yo cuando veo que voy a conseguir ese algo, que ni siquiera está ahí todavía, ya estoy pensando en lo siguiente. Así que sí, Ferrari o Lamborghini, como quieras decirlo. Yo Lo que soy, más te guste. soy esa mente sin duda. Que recapitulando varias cosas que hemos tocado de dismorfias, anorexias, bulimias, vigorexias, ¿no? Hay un pensamiento que tendrán muchas, por desgracia, muchas personas en la cabeza, que es el de mi cuerpo nunca va a ser suficiente, ¿no?
o no voy a ser nunca suficiente en ese sentido. ¿Qué les dirías a estas personas? Perfecto, está bien así, que si no te construyes un narcisista. Y esto sí que es peligroso, creerte una diosa o un dios. Ese es el peligro de la humanidad. Así que está súper bien no sentirse suficiente. El miedo a no estar a la altura nos ayuda a hacer un avance siempre más y a mejorarnos. Hay que dejarlo estar. Ok, no te sientes suficiente, es lo correcto. El tema es cuando querrás mejorar eso que identificas que no es suficiente. Aquí, cuidado, ¿qué solución vas a aplicar? Porque depende de qué psicosolución apliques, puede construirse una psicotrampa. Entonces, a veces está bien dejarlo. Vale, no soy suficiente, sigo adelante. Y sobre todo con el cuerpo, porque el cuerpo nos tiene que acompañar. Sí, no tiene que ser el centro, ¿no? Tiene que yo ser... prefiero, no sé tú, Alex, pero yo prefiero estar toda la vida divina de la mente que no divina del cuerpo. Claro que cada uno elige, ¿no? Pero para estar divina de la mente hay que estar en paz con soy suficiente, soy humana. Busco la perfección, pero no la conseguiré nunca. No me voy a caer nunca, no me voy a caer, pero aprendo a levantarme lo antes posible. Y con el tema físico, cuando yo, por ejemplo, fui bailarina de ballet clásico, no me mires los pies, puedes mirarme para la paradoja, pero los acompaño lo mejor que puedo. Y yo tengo más defectos a ojos de otros, porque te digo los pies, porque claramente no cumplen la regla, están realmente destrozados, ¿no? Tengo otros que quizás tú no los verías como defectos, pero para mí sí que lo son. Los acompaño con lo mejor que puedo. ¿Y qué es acompañarlos? Es decir, no, vale, aquí estás. ¿Qué puedo hacer para mejorarlo en el día de hoy? Porque va a estar conmigo todo el día. Entonces, a veces hay que decir, hoy no hago nada, me voy así, con mi defecto y va bien. Yo en relación a eso justo también siempre pienso lo mismo, ¿no? De suficiente para quién o suficiente para qué, ¿no? Porque esto es muy interesante. es curioso porque, claro, cada uno tenemos un mundo diferente en nuestra cabeza, una película diferente, Sí. y lo que para ti es lo estándar, para mí es otra cosa totalmente diferente, y te das cuenta de que, bueno, que al final estás creándote unos objetivos, unas metas y unos estándares en base a lo que es tu visión del mundo, pero que el mundo no es así, Sí. que es tu visión del mundo. Pero la persona puramente obsesiva te contesta, yo quiero ser perfecta o perfecto para mí, porque me gusta a mí. Y tú, y no te lo diría, pero a mí me da igual que tú no lo quieras ser, porque yo sí que lo puedo lograr, ¿no? Pues la mayoría, si no están trabajados, es porque no se identifican que en su mente hay una voz tirana que les está manipulando constantemente, pero están enamorados. Es como una relación con un narcisista o un psicópata. Les ha dicho, sígueme, que si me haces caso, vas a gustar a todo el mundo, vas a conseguir el éxito. Y hoy se ha presentado esta voz en mi mente como una voz amiga, pero le vas haciendo caso y te lleva al exceso de control, a una rigidez de trabajar brutal, y para ella nunca es suficiente, ¿no? Y aquí te lleva como lo que es la anorexia, chicas que llegan a estar con pesos muy, muy bajos y que objetivamente les dices, oye, que tienes un índice de masa corporal de 16, 17,5, a partir de 17,5 ya es anorexia, pues 16. Y ellas dicen, ya, pero yo aún no me veo bien, yo quiero más. Y si las llevas en centros de alimentación, a veces no hay manera y hay que llevarlas, pero compiten entre ellas. La voz le dice, debes de conseguir ser la más delgada del grupo. Así serás la mejor. O así por fin te sentirás bien con tu cuerpo. Cada una tiene su variación, ¿no? de voz interna. Entonces yo te diría que claro, ese es lo peor, que está en uno mismo. Y entonces es una mente, es una voz, una voz, un pensamiento que te puede perseguir constantemente y que hay que detectarlo para aprender la técnica del boicoteo. Te identifico. Tú eres el tirano de mi mente. Y justo, a ver qué me estás diciendo, pues justo ahora voy a hacer lo contrario. O vale, voy a hacer esto, pero te voy a boicotear algo. Imagínate que el tirano de nuestra mente, Alex, nos dice,
para sentirte bien hoy, tienes que trabajar de tu trabajo, pero debes ser capaz de hacer esto. Entonces, si te detectas, dices, ay, parece que me viene a ayudar. No, ¿y si es la tirana? Es la voz tirana, pues voy a boicotear. Una de las acciones que me has dicho, no la voy a hacer voluntariamente. Pero entonces la voz dirá, ¡qué angustia! Entonces serás una pringada o tal, no serás suficiente, tal. No, como ya te conozco, que vas con tendencia a la perfección y tal y cual, yo me boicoteo una de las acciones y hago una transgresión. Esa sería la idea para el equilibrio. Que suena fácil, pero luego... Para que la mente, este ruido mental, vaya disminuyendo y tú te sientas que eres el director de tu orquesta. Que así debería ser, ¿no? Julia, voy a hacerte 4 preguntas rápidas que les Vale. hacemos a todos los invitados que pasan por aquí, son las mismas para todos, ¿vale? La primera, a nivel general, ¿no? Para todas las personas que nos escuchan. Un consejo vital. Te voy a decir lo que me hace más feliz a mí, ¿vale? Bailar. Consejo vital, muévete. Y si quieres salir, si no te gusta bailar, pues te diría, si quieres menos run run, haz más ran ran. Corre, haz ejercicio físico para calmar tu mente. Eso Sí, es muévete, básicamente. Muévete. Ahora un consejo profesional. Un consejo profesional. No te creas nunca que lo sabes todo. Y siempre debes de encontrar un mentor o un supervisor. Alguien que esté a tu lado, que creas que sabe más que tú. Y si no lo encuentras, te recomiendo mi libro Los narcisistas y tú. Pero preocúpate, empiezas a preocuparte. Bueno, muchas veces a lo mejor no es que no creas que hay gente mejor que tú, sino que a lo mejor, bueno, pues no te puedes permitir ese mentor, ¿no? Porque muchas veces si tu entorno cercano no tienes ese mentor y lo tienes que buscar fuera, pues normalmente tiene que haber una relación comercial o algo entre ellos y no te lo puedes Sí, a permitir. veces no te lo puedes permitir, pero entonces nos podemos permitir supervisar nuestro trabajo con nuestros iguales. Porque nosotros podemos dar, siempre uno de los consejos que te diría es da primero para recibir, ¿no? Y entonces para supervisar, te diría ese es su consejo también, entonces con iguales yo doy conocimiento, pero luego reviso qué me dan ellos, ¿no? Qué conocimiento me pueden dar de lo que yo he explicado. ¿Qué opináis? ¿Qué tal? Son otras formas para, en mi caso como psicóloga, pues de supervisarnos cuando no nos podemos permitir un supervisor o algún psicólogo que pensamos que sabe más que nosotros en alguna área al menos, ¿no? Pero eso es muy importante, no creernos que ya lo sabemos todo y no necesitamos entonces ni formarnos ni supervisarnos, es peligrosísimo. Totalmente. Tercera pregunta, Julia. Recomiéndanos a alguien que a ti te encante su trabajo, que tú sigas, para que nosotros también podamos hacerlo. Mira, hablando del tema de trastornos de conducta alimentaria, que un día si quieres aún hablamos más porque hemos hecho más dismorfofobia y obsesiones, te diría la Belén Serena, que es una nutricionista de mi equipo que sabe tantísimo de cómo ayudar a través de la nutrición todos los temas de trastornos de conducta alimentaria, obsesiones, y es gran especialista también en trabajar mano a mano con médicos estéticos. Y cómo combina todo esto, y también es muy sabia con el tema de la obesidad y psiconutrición. O sea, trabajamos muchísimo la psiconutrición y creo que es un buen testimonio. Qué bueno. Con mucha experiencia. Luego me encantaría decirte Irene Montiel. Irene Montiel es una de las mejores Sí. investigadoras. No le gustará que le digamos esto porque es muy humilde, pero es la mejor o de las mejores investigadoras de bullying que tenemos aquí en España. Entonces, gran experta en ciberbullying, en bullying y todo lo que conlleva todo esto. Perfecto. Y la última pregunta, que no sé si me has contestado ahora a la última pregunta, pero bueno, una persona que nos recomiendes para venir al podcast y que tú nos puedas conectar con ella. ¿Estas dos? Vale, claro, entonces lo que te había preguntado antes era alguien que tú sigas su trabajo. Ah. Puede ser un youtuber, un escritor, un músico, o sea, da igual, quien sea, que a nosotros también pues, nos pueda aportar. Vale. De invitadas ya me he quedado con esas dos, no te preocupes. Vale.
Vale, vale. Yo te puedo explicar que la persona que más me ayuda, uno de mis maestros intelectuales, es Giorgio Nardone, el Vale, fundador y director del Centro de Terapia Breve Estratégica, y os invito pues a mirar su Instagram, su YouTube, y es un sabio. perfecto. Pues muchas gracias, Julia, por tu tiempo. Ha sido un podcast genial y espero que hayamos ayudado a mucha gente. Eso espero.